Pero con ese punto de vista técnicamente no entraríamos en recesión. No entraríamos en recesión. Yo he señalado que no entraríamos en recesión a menos que la tendencia sea peor de lo que estoy planteando, pero yo creo que la realidad de noviembre, incluso por los comentarios que he recibido de empresarios, no fue tan mal en ventas. Diciembre ha tenido dificultades, pero aún con 2 negativos y un buen resultado en el mes de noviembre se alcanza a compensar y el trimestre sale por lo menos en positivo. Por lo tanto, el cierre del año estaría por encima del 1. Ya empezó a iniciar la baja de tasas de interés. ¿En cuánto se le puede estar impactando en el bolsillo de los consumidores en Colombia? Pues digamos que la baja de tasa de interés tiene un impacto positivo en el consumo de la gente, pero no muy significativo. Igual 25 puntos básicos sí, claro. No es muy significativo. Pero para diciembre termina siendo psicológico. Es psicológico y por eso es tan importante que eso psicológico que puede ser bien aprovechado no se malaproveche. Malaproveche es que los salarios mínimos crezcan muy por encima de la inflación esperada para el 2023, porque es que vamos a entrar en un año atípico. En el 2024 la inflación tiende a caer y va a seguir cayendo, porque yo creo que la decisión del banco garantiza una reducción de inflación sostenible y de tasas también sostenible. ¿Y cómo ve ese plan financiero teniendo en cuenta las declaraciones del gobierno en el manejo de la regla fiscal? Las declaraciones, digamos, de la regla fiscal no son afortunadas, pero el gobierno sabe perfectamente que la modificación de la regla fiscal no le corresponde al gobierno, sí, le corresponde al Congreso. Entonces, por más de que las declaraciones sean desafortunadas, el Congreso es el que decide. Y yo estoy casi que convencido que el Congreso no va a decidir nunca cambiar la regla fiscal. Si nos centramos en el sector de cobranza BPO, de lo que representa Colcop, hay una oportunidad muy grande para exportar todo este conocimiento y todo lo que ha hecho Colcop en el sector de cobranza y que sea un referente en la región. Un sector de cobranza que tiene su especialidad en proveer un mejor servicio en asesoría financiera, pues se le abre una oportunidad gigante. Así tenga, o así sea, o actúe como BPO o como call center, o así no. Claro. Ahí hay un servicio de consultoría especializado que son de los sectores en donde el análisis que hicimos en la misión de internacionalización más crecen y más valor agregado generan. Bienvenidos a Conexiones Colcop. Es el podcast diseñado para que usted se sumerja en conversaciones poderosas, actuales e impactantes del ecosistema crediticio y BPO. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de Conexiones Colcop, donde hablamos de la importancia del sector de cobranza en Colombia y BPO y por supuesto con los temas más importantes para todos ustedes que hacen parte de la productividad y de la economía colombiana. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que podemos decir tiene la economía y la situación política y social del país en su cabeza. Nos acompaña en este momento aquí en Conexiones Colcop el doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Doctor José Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Un saludo muy especial a ti y también a todos los que nos están viendo, a todo el gremio de Colcop. Qué grato estar con ustedes en este día, impactando además muchas vidas de muchas personas. Muy bien, perfecto, me gusta eso. Con el doctor José Manuel Restrepo vamos a hablar de las previsiones, las que él tiene para la economía colombiana en este 2023 y también sus proyecciones para el 2024. ¿Y le parece si iniciamos de inmediato? Claro que sí. Muy bien, hablamos de un 2023 retador en su totalidad para la economía colombiana y con muchas situaciones políticas, económicas y sociales en todo el mundo que terminaron impactando la economía nacional. Si usted la pudiera resumir en una sola palabra, ¿qué palabra elegiría para resumir la situación económica de Colombia en el 2023? Yo lo resumiría como un año de dualidad. Dualidad en el sentido de que por un lado hay avances muy importantes como país en materia económica y por el otro lado hay desafíos importantes también en lo que viene a continuación. Avances, por ejemplo, en la reducción del déficit fiscal. Sí. Avances en la llegada de inversión extranjera directa, avances en las buenas cifras en materia de empleo, avances en la desaceleración de la inflación. Eso es positivo y hay que destacarlo. Y por el otro lado, desafíos de un año que cierra con una desaceleración profunda, donde hay afectaciones en el sector de vivienda, de exportaciones, de inversión pública, también la hay en inversión privada de manera importante, en los sectores industriales, comerciales, de servicios, que plantean un desafío para el 2024. La desaceleración estaba prevista. Sí. Tal vez ha sido un poquillo más fuerte de lo que se tenía inicialmente previsto, pero claramente hay unos avances importantes que son
por lo menos una base para que el 2024 pueda construirse con un momento en donde la economía empiece su recuperación. Y con esa dualidad, ¿usted es más optimista o más pesimista de lo que se pueda presentar en el 2023 en relación a cifras consolidadas? No, yo creo que al final no se trata ni siquiera de optimismo o pesimismo o de ver la lógica de la realidad con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Se trata de verla con realismo, en donde hay dos palabras que se vuelven claves. Una es el liderazgo y otra es oportunidad. Liderazgo en el sentido de que quien está ejerciendo en el sector privado tiene la posibilidad de aprovechar oportunidades, porque también en momentos difíciles es donde aparecen las mejores posibilidades. Dicen que los mejores momentos para generar rentabilidad están asociados a esos momentos de mayor nivel de incertidumbre. Entonces, hay que también empezar a encontrar cuáles son esas posibilidades para salir adelante. Eso no significa que no haya desafíos. Los desafíos están en materia fiscal, están en materia de crecimiento, están en materia de precios, están en materia sectorial, están en materia de empleo. Esos desafíos hay que tramitarlos. Creo que sí, el gobierno tiene que no cometer ningún error, porque cuando uno está en un escenario desafiante, de pronto al borde de una situación difícil, pues no puede cometer ningún error de prudencia fiscal, de mensajes equivocados. Creo que ahí está la clave del éxito. Pero no se me adelante, que ya ahorita lo voy a preguntar sobre el tema de gobierno. Sigamos hablando sobre cifras importantes y en macroeconomía hablemos del crecimiento económico. Las previsiones muestran un escenario en un panorama positivo y moderado en un crecimiento del 1%. Hay otros tanques de pensamiento y también algunas calificadoras que lo bajan al 0.8, al 0.7%. ¿Cómo considera usted que va a estar este 2023, teniendo en cuenta los efectos que hemos tenido en comercio, en inversión, que ha sido uno de los temas importantes a final de este año, y también que el consumo de los hogares se ha venido afectando bastante? Mire, yo lo veo de la siguiente manera. Hasta el mes de septiembre, la economía lleva un crecimiento acumulado de 1. Sí. Después vienen los últimos 3 meses del año. Octubre todavía no tenemos datos distintos al índice de seguimiento de la actividad económica, que un negativo de 0,4. No significa que la actividad económica cayó al 0,4, porque falta todavía muchos elementos por sumar a ese índice, que es un índice sintético. Supongamos que, por ejemplo, en recaudo haya sido bueno el mes de octubre. Eso significa que al final, el último trimestre, mi opinión personal es que puede llegar a ser no tan negativo. ¿Por qué razón? Porque noviembre del año pasado, base, fue un mal mes. Luego este mes seguramente va a dar un resultado positivo en materia de crecimiento. Y diciembre puede llegar a ser malo, no importa. Pero en cualquiera de los casos, si tuviéramos dos negativos, diciembre y octubre, al orden del 0,3 o del 0,2, con un crecimiento importante en noviembre compensa y sale el último trimestre positivo. Por lo tanto, yo soy de los que creen que el crecimiento de cierre del 2023 va a ser superior al 1. Ok. No deja de ser malo, ¿no? Pero por lo menos será un crecimiento superior a lo que se tenía previsto. Pero con ese punto de vista, técnicamente no entraríamos en recesión. No entraríamos en recesión. Yo he señalado que no entraríamos en recesión, a menos que la tendencia sea peor de lo que estoy planteando, pero yo creo que la realidad de noviembre, incluso por los comentarios que he recibido de empresarios, no fue tan mal en ventas. Diciembre ha tenido dificultades, pero aún con 2 negativos y un buen resultado en el mes de noviembre se alcanza a compensar y el trimestre sale por lo menos en positivo. Por lo tanto, el cierre del año estaría por encima del 1. Del 1. ¿Y en el 2024 cómo lo ve? 2024 es un año también desafiante y es desafiante en crecimiento y mi estimación es que vamos a estar entre 1,4 y el 2%. Sí va a ser muy importante el mensaje que el gobierno envíe en el mes de diciembre, al cierre de diciembre, con el denominado plan financiero. Sí. Plan financiero que tiene que señalar la hoja de ruta de ingresos y de gasto público. ¿Y cómo ve ese plan financiero teniendo en cuenta las declaraciones del gobierno en el manejo de la regla fiscal? Las declaraciones, digamos, de la regla fiscal no son afortunadas, pero el gobierno sabe perfectamente que la modificación de la regla fiscal no le corresponde al gobierno, sí, le corresponde al Congreso. Entonces, por más de que las declaraciones sean desafortunadas, el Congreso es el que decide. Y yo estoy casi que convencido que el Congreso no va a decidir nunca cambiar la regla fiscal. Entonces, me parece que lo que generan es más incertidumbre que realidad. Eso respecto a la regla fiscal. Me parece que es más inquietante
el hecho de salir de un año 2023 con bajo crecimiento, porque esto tiene impacto en el recaudo fiscal del 2024. Me parece más inquietante no tener todavía claridad sobre el ingreso denominado arbitramiento de litigios en el presupuesto del 2024, que se estima del orden del 0,4 al 0,5% del PIB, es muy significativo y sobre el cual hoy no existe un fundamento legal para poderlo cobrar. Y me parece también más inquietante que finalmente la última reforma tributaria se desbarató en pedazos. Y se desbarató en pedazos al punto que el 35% de los ingresos fueron declarados inexequibles. Por lo tanto, ahí sí el gobierno tiene que rápidamente apretar, y apretar significa controlar gasto e inversión pública en un monto que puede llegar a ser importante, 6 a 7 billones de pesos. Ok, vuelve a tocar usted el gobierno, que le voy a preguntar ahora más adelante. Sigamos hablando de índices de cifras macroeconómicas y hablemos sobre tasas de interés. El Banco de la República, después del 2021 al 2023, es la primera vez que baja tasas de interés, las bajó en 25 puntos porcentuales. Está bien que las haya bajado, me parece que había espacio para hacerlo. El país estaba un poco resentido en materia de crecimiento y de todas maneras la inflación se ha venido desacelerando positivamente. Muy seguramente la próxima reunión de toma de decisiones de tasa de interés no es la primera del año necesariamente, y ahí va a haber un espacio de tiempo en donde el banco va a medirle el resultado a la decisión del gobierno de aumentar salario mínimo, que es muy importante, y a los eventuales impactos que eso pueda tener en indexación. Claro, total. Y va a tener obviamente, pues, o va a tener más información de lo que suceda cuando se den los ajustes en peajes, eventualmente en combustibles, que es doble el y un ajuste en poco el peajes. alcance de lo que viene a continuación con el fenómeno del Niño, que tiene un impacto en las tarifas de energía. Teniendo en cuenta eso, la baja, aunque es mínima, pero ya empezó a iniciar la baja de tasas de interés, ¿en cuánto se le puede estar impactando en el bolsillo de los consumidores en Colombia? Pues digamos que la baja de tasa de interés tiene un impacto positivo en el consumo de la gente, pero no muy significativo. Igual 25 puntos básicos Sí, claro. no es muy significativo. Pero para tiene una diciembre tasa muy termina alta. siendo psicológico. Es psicológico, y por eso es tan importante que eso psicológico, que puede ser bien aprovechado, no se mal aproveche. Mal aproveche es que los salarios mínimos crezcan muy por encima de la inflación esperada para el 2023, porque es que vamos a entrar en un año atípico. En el 2024 la inflación tiende a caer y va a seguir cayendo, porque yo creo que la decisión del banco garantiza una reducción de inflación sostenible y de tasas también sostenible. Entonces, el año 2024 es un año donde la inflación va a tender a disminuir. Ahí hay diferencias. Hay algunos que estiman que puede terminar incluso en el 4.25. ¿En el 24? En el 24. Hay otra gente que dice que va a estar más cerca del 6. Entonces ahí hay una diferencia sustantiva. ¿De qué depende? Del impacto que va a tener altas tasas de interés en el apretón a la economía. Claro. O sea que está íntimamente ligado al crecimiento. Mi estimación de 1,4 a 2 es sobre la base de una inflación de cierre de 6 o 7%. Pero si mi estimación de crecimiento es más cercano al 1%, pues es porque estoy estimando que la inflación sí va a llegar rápidamente al 5%, por ejemplo. Y se acerca a la Y meta por lo del tanto banco. ahí hay un apretón más fuerte. Claro. Y se acerca a la meta del Banco de la República. Entonces, todo va a depender de esa decisión. Lo que sí está claro es que el banco pues, va a estar muy pendiente de esas decisiones de indexación que son definitivas al comportamiento de precios al cierre del 2024. ¿Hasta cuánto ve la rebaja en tasas? Yo, si estoy estimando que estamos hablando de un 6 a 7% de inflación, yo estoy hablando de unas tasas que pueden estar cerrando entre el 8 y el 9%. Y eso ayudaría a la colocación de crédito. Yo creo que sí ayudaría a la colocación de crédito, a la recuperación del crédito de consumo, sobre todo, que es tan importante, entre otras, para ustedes. Por supuesto. Entre otros asuntos. O sea que el 2024 también puede ser un buen momento para que las personas que están en situación económica difícil, por lo menos en el 2023, puedan llegar a un acuerdo con las centrales y hacer los pagos adecuados, aprovechando una tasa de interés baja y una inflación baja. Eso es una oportunidad, como va a ser una oportunidad todos los que invirtieran en CDTs, porque se montaron una tasa de interés alta. O sea, van a tener una victoria. Los trabajadores van a tener una victoria. Y esa victoria es porque muy seguramente el incremento de salario mínimo va a ser cercano al 11% y la inflación de cierre va a ser 6-7%. O sea, tienen una ganancia de poder adquisitivo de casi 4 puntos porcentuales. Pero ese poder adquisitivo no puede empeorarse si el incremento del salario mínimo es más elevado a la realidad económica del país, teniendo en cuenta que el desempleo ya está a un solo dígito. Y si se sigue apretando el sector productivo, pues va a ser mucho más difícil la El que contratación. sale ganando es el que está empleado formalmente. El que está buscando sale, la tiene difícil. El que está buscando va a tener una dificultad. El que está en la informalidad va a tener una dificultad. Y algunos microempresarios van a tener dificultad y van a tener que transitar muy seguramente a informalidad o a
disminuir su generación de empleo. Muy bien, después de estos temas macroeconómicos que quería hablarlo con usted, conocer sus previsiones, ahora sí quiero preguntarle al gobierno. ¿Cómo le pareció el primer año del gobierno de Gustavo Petro? Digamos que es un año en donde el gobierno ha tenido, digamos, un escenario internacional desafiante, que uno lo tiene que también reconocer. No le está yendo bien a Europa, no le está yendo bien a China. Estados Unidos es como el mejorcito, pero ya se estima que para el 24 la cosa no va a ser tan sencilla. Hay desaceleración estimada para el año 2024. Es un escenario de altos niveles de inflación. En Colombia y en el mundo sigue teniendo tasas de interés muy altas, atípicamente altas para el estado de los precios que tiene. El mundo está caro. El mundo está costoso. Y si el mundo está costoso, Colombia no puede estar barato. Claro. Porque entonces generaría un flujo de capitales hacia afuera y la tasa de cambio se nos multiplicaría. Entonces el gobierno hasta este momento pues, ha hecho una tarea positiva en la reducción del déficit fiscal, en ir cerrando los diferenciales de precios de combustibles, también es positivo, en generar empleo y ocupación, también es positivo. Me parece que ha venido haciendo el esfuerzo de por lo menos intentar seguir atrayendo inversión extranjera directa al país. En eso es positivo. Creo que hay algunos mensajes que no son claros, la gente no los entiende, el inversionista sobre todo no lo entiende. Yo creo que ahí es donde hay una profunda equivocación y es cómo lograr generar un mensaje tranquilo, calmado al inversionista privado para que la inversión privada crezca, claro, para que haya más adquisición de bienes de capital, para que haya más construcción de nueva infraestructura. Ha tomado algunas decisiones que también son equivocadas o erróneas, por ejemplo, en modificar la política de vivienda de interés social para la aplicación de los subsidios, porque eso le pega a un sector clave, que genera empleo y dinámica de crecimiento, vivienda, que además de que las tasas lo afectan, pues si cambia la política también lo afecta, genera una doble afectación. Entonces me parece que hay todavía por afinar algunas cosas en mensajes. Evitar los mensajes filosóficos, que así se han denominado, sobre eliminar la regla fiscal o sobre, por ejemplo, hacer control al mercado de divisas o sobre modificar las funciones de la banca central o algunas decisiones relacionadas con servicios públicos. Esas decisiones no son positivas porque no envían un mensaje de certidumbre. Por el contrario, envían incertidumbres. Y esa incertidumbre le afecta y le pega muy duro a la inversión privada. Y la inversión es clave como motor de crecimiento de la economía. Y lo otro es que pues, este es un país que en esta democracia necesita construcción de consensos. Y finalmente el gobierno fue elegido con una mayoría exigua. Necesita construir consensos con el diferente, con el que piensa distinto. Por eso el tránsito de las reformas ha sido bastante difícil, la verdad. Claro. Y las reformas que las necesita el país, porque yo coincido en que necesita el país varias reformas, y el gobierno ha sido valiente en proponer las reformas y en presentar las reformas, esas reformas necesitan más construcción de consenso. Y esa construcción de consenso no le resta al gobierno, por el contrario, lo enaltece. ¿Y cómo ve esas reformas en el 2024? ¿Va a continuar con la agenda reformista que viene presentando? ¿Se va a mantener con las que ya ha presentado hasta ahora? El gobierno va a continuar con las que ha presentado hasta ahora y vienen otras también. Viene la justicia, vienen servicios públicos, vienen otras reformas. No se va a quedar quieto porque el gobierno tiene una agenda de reformas. La inquietud es que se van acumulando las reformas porque están siendo muy demoradas en la discusión en el Congreso de la República y si algunas no hacen tránsito a la siguiente legislatura se mueren, se hunden. Claro, claro. ¿Y cómo va el gobierno en ese aspecto? Porque normalmente cuando entra una reforma entra con un articulado pero termina aprobándose uno totalmente diferente, a veces cerca o a veces muy alejado de cómo se radicó. Creo que ha sido difícil. Y creo que ha sido difícil, por ejemplo, el curso de la reforma de la salud, muy demorado. A pesar de que en teoría va bien, porque ya transitó 2 debates, le faltan 2 debates muy difíciles en el Senado de la República. Es posible que el tercer debate lo apruebe, pero vendrá una plenaria que no va a ser sencilla. Y después de ese viene el quinto debate, que es el debate ante la Corte Constitucional, donde hay un serio riesgo de declaratoria de inexequibilidad, porque es que el tránsito ha sido muy enredado, engorroso y equivocado, y hay varios errores de constitucionalidad. La reforma pensional, que es la otra, que transita por otras comisiones, por lo menos ya tiene un debate y vamos a ver ese segundo debate. Transitó ya Senado, uno creería que va a transitar sin problema en la Cámara. La reforma laboral me parece que es la más débil del ejercicio porque su tránsito está siendo muy lento en una comisión, la comisión correspondiente,
y va a ser difícil, tiene muchos enemigos esa discusión. Y bueno, después vendrán las otras, la de servicios públicos, la de educación, la de justicia, entre otras reformas. Claro, y la laboral en realidad sí que ha causado cierta discusión dentro del tejido empresarial Porque colombiano. es la que la gente ve a diario, toca. El microempresario se ve tocado cuando le suben los costos laborales, le inflexibilizan en la contratación y la desvinculación de trabajadores, cuando facilitan la huelga, incluso la extienden a servicios públicos, que eso le da muy duro a un empresario. Y con razón, la verdad. Claro, total. Además no a los grandes, el grande no le importa. El grande asume el costo y ya, ni siquiera incluso paga salarios mínimos, sino por encima del salario mínimo. Pero el micro y el emprendedor sí se ven afectados. Claro, claro. Y esa es la gran mayoría de la empresa colombiana. Muy bien. Lo he visto muy activo en sus redes sociales y opinando de cosas muy importantes dentro de la economía nacional. Y hay algo de los últimos trinos que usted ha dicho, y es que le dice al gobierno la importancia que ejecute los recursos que tiene, que no los deje en el banco, sino que lo haga. Estuve indagando y varios medios de comunicación especializados ya dicen que la ejecución con corte a agosto, que es lo que se conoce hasta ahora, va en algunos ministerios hasta el 40%, en algunos donde le han metido el acelerador hasta el 70%, pero no llegan a un cierre de año cercano al 100%. ¿Qué se puede esperar en ese aspecto? Eso en positivo hace que el resultado fiscal sea mejor. Pero porque tiene la plata guardada. Por eso el 2023 cerrará con un mejor resultado en déficit fiscal. Pero el negativo es que le drenó recursos al sector privado, que fue el que pagó el impuesto, y no los usó. Entonces, ¿para qué los cobró? Y eso le drena recursos a la inversión privada, entre otras. Diciendo eso, no es positivo el resultado de ejecución a nivel de gobierno central. El gobierno ha señalado que a nivel de todo el Estado los resultados son positivos, claro, sumando la rama judicial y otras ramas, pero gobierno central, pues yo diría que tan malo como el peor resultado que se dio, que fue durante la pandemia, en donde era muy difícil ejecutar, pues porque no había cómo llevar el recurso a los entes territoriales. Y eso no es un buen resultado, y no es un buen resultado de cara a lo que es importante, y es prender uno de los motores de crecimiento. Colombia tiene 3 o 4 motores de crecimiento: exportaciones, consumo, inversión privada y gasto e inversión pública. Sí. Gasto e inversión pública depende de capacidad de ejecución. Si la ejecución es floja, pues entonces ahí no se prende ese motor de crecimiento. Y ese motor es clave como generador de empleo y como generador de dinámica por parte del Estado. Es lo único que puede controlar el Estado directamente, eso. Claro, claro. Y en ese aspecto, ¿a dónde podemos llegar con esa situación? No, yo espero que ya haya una curva de aprendizaje ganada después de 1 año y medio, en el sentido de que ya de aquí en adelante mejore la capacidad de ejecución, porque nunca como antes se han tenido todos los recursos de que se dispone hoy en día para hacer gasto de inversión pública. Nunca como antes, a pesar incluso del impacto de la declaratoria de inexigibilidad de buena parte de los artículos de la reforma tributaria del 22. Del 22, por supuesto. Muy bien. Estamos con José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, con quien estamos analizando la economía colombiana, sus previsiones para el cierre de 2023 y también qué es lo que espera para el 2024, analizando, por supuesto, cifras importantes y analizando su punto de vista de la situación actual política en Colombia y social. Quiero preguntarle por algo de lo que usted tiene de experiencia, y es en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cuando usted estaba ahí, impulsó bastante el tema de servicios, teniendo en cuenta que Colombia es potencia en eso. Siempre nos han visto como un referente dentro de la región. Si nos centramos en el sector de cobranza BPO, de lo que representa Colcop, hay una oportunidad muy grande para exportar todo este conocimiento y todo lo que ha hecho Colcop en el sector de cobranza y que sea un referente en la región. Siempre he creído, incluso como ministro de Comercio lo ratificaba, que Colombia es un país que tiene 3 activos que lo hacen poderoso. 1, la biodiversidad. Somos el segundo país más biodiverso del mundo. Eso es una oportunidad gigante y de oro. 2, la cultura. Somos un país de diversidad regional, de diversidad cultural, representado en el patrimonio arquitectónico, histórico, religioso, gastronomía, literatura, música, folclore, entre otros temas. Y el tercer activo es el talento de la gente. Cuando uno tiene tanto talento, tiene una posibilidad gigante. Eso lo descubrí cuando montamos un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo alrededor de cómo lograr que Colombia fuera más fuerte en servicios basados en conocimiento como capacidad exportadora. Y esto lo ratifiqué después cuando monté la misión de internacionalización, y el profesor Hausman, que era quien dirigía
con quien hablé incluso en el Foro Económico Mundial para que fuera el director de la misión, me decía, ministro, Colombia is more India less China. ¿Qué significaba eso? Que Colombia tiene una gran oportunidad en servicios y que la industria, pues, naturalmente tiene opciones, pero que los servicios pueden ser grandes protagonistas del desarrollo de Colombia. Y la verdad es que cuando tú revisas los datos, una estrategia emergente para todo el país que está empezando a aparecer es que sectores increíbles están creciendo muy rápidamente en Colombia en exportación, particularmente en servicios, BPO, call center, servicios culturales, servicios financieros, asesoría, arquitectura, diseño, servicios de ingeniería, servicios en salud. Esos sectores están creciendo como nunca antes. Entonces, un sector de cobranza que tiene su especialidad en proveer un mejor servicio en asesoría financiera, pues se le abre una oportunidad gigante. Así tenga, o así sea, o actúe como BPO o como call center, o así no. Claro. Ahí hay un servicio de consultoría especializado que son de los sectores en donde el análisis que hicimos en la misión de internacionalización más crecen y más valor agregado generan. Yo creo, y generan más valor agregado porque Colombia tiene una ventaja competitiva. Entonces, ahí hay una oportunidad extraordinaria para que estos sectores de servicios especializados puedan ser grandes protagónicos de la exportación. Eso incluye también servicios contables. O sea, Colombia de verdad ahí tiene una oportunidad de oro que, entre otras, vuelve sobre lo que dije al inicio, retoma el activo más potente que tiene este país, que se llama el talento humano, que lo reconocen los empresarios colombianos y los peruanos y los americanos y los mexicanos y en general toda América Latina. Una clase trabajadora responsable, entregada, emprendedora, que se echa para adelante, que no se amedrenta, que es resiliente y que sale adelante. Eso es importante. Mira, ahí está el mensaje directo para los gerentes de las oficinas de cobranza en Colombia y de BPO que lo están viendo, y me parece fenomenal ese mensaje. Además, le cuento algo de la investigación que he hecho después de esta invitación que me ha hecho la doctora Gloria para poder hacer estas conexiones Colcop. He investigado bastante en el sector y son pioneros en la implementación de inteligencia artificial. Son pioneros en utilizar la tecnología al servicio del sector, y eso es que le genera productividad total. Hoy Colombia tiene una posibilidad gigantesca porque tiene una muy buena formación en ingeniería. De hecho, yo hoy soy rector de una universidad que es fuerte en ingeniería, la EIA Escuela de Ingeniería Antioquia anteriormente, y uno de los temas de fortaleza que hemos encontrado es cantidades de egresados profesionales destacados de mi universidad y de otras, que son hoy destacados en el tema de data science, o sea, todo el manejo de datos, analítica de datos, business analytics, es decir, usar la data para poder desarrollar una mejor capacidad en el negocio. Colombia tiene en eso una gran fortaleza. Y la otra, la que acabas de decir, es cómo usar la inteligencia artificial, ChatGPT, robótica, Machine Learning, entre otras, para el desarrollo de oportunidades de negocio hacia el futuro. Con eso, Colombia puede hacer una apuesta de largo plazo, porque la inteligencia artificial está y vino para quedarse. Claro, lo que hay es que acoplarse para poder hacer parte de esta ola. Uno no le puede tener miedo a la inteligencia artificial. Uno se acopla a ella, se monta sobre ella y hace de ella su gran fortaleza. Usted es rector en este momento y sabe que la educación es la mejor inversión que puede haber. O sea, que las personas que nos están viendo, que le tengan miedo a la inteligencia artificial, a la tecnología, al contrario, capacitarse para ser competitivo y poder generar, ocupar esos puestos que se necesitan actualmente. Así es, y mucho también de analítica de datos, en donde la inteligencia puede ser uno de los instrumentos para hacer una mejor analítica de datos. El éxito de muchas organizaciones hoy está en manejar la información. El éxito en marketing, en finanzas, está directamente relacionado con la analítica de datos. Ya que estamos hablando de la analítica de datos, quiero hablar con usted sobre una ley que se aprobó recientemente, que es la 2300, sobre el derecho a la intimidad de los consumidores en Colombia. ¿Cómo se puede utilizar esta ley para que entidades o empresas que hacen parte de Colcop puedan tenerla a favor y puedan seguir creciendo? No, yo creo que eso evoluciona la manera como se hace el proceso de cobranza, en donde justamente cuando uno tiene una mejor decisión de entrada al entregar el crédito con analítica de datos, pues se facilita enormemente el proceso de cobranza posterior. Y cuando uno tiene mejor analítica de datos sobre cada uno de los clientes, tiene una mejor capacidad de cobranza. Las dos cosas simultáneamente. Entonces, me parece que estas tecnologías lo que le hacen es que facilitan la vida dentro del proceso de cobranza
y le permiten a quien toma la decisión del proceso de cobranza tener mucha más y mejor información sobre cada uno de los clientes o de las personas a las cuales se le está haciendo el cobro, antes, durante y después, ex ante y ex post a ese proceso de cobranza. ¿Ahí le parece que las entidades que son adscritas a Colcop están haciendo un papel importante para seguir apoyando el sector financiero en un año retador, como le decíamos al inicio de este podcast? Primero están haciendo un proceso de modernización como servicio, porque siempre ha estado esa historia del proceso de cobranza que la gente tiene como en su imaginario anterior. Y hoy en día esto se ha profesionalizado a tal nivel, y por eso hablo de analítica de datos, que este es un tema central de la nueva forma de ver este negocio. Entonces, esa profesionalización cambia incluso la perspectiva. Y con esa profesionalización de continuar de aquí en adelante, asociada a temas de capacitación, porque esto hay que meterle mucho de capacitación, a todos los actores de la cadena productiva y a todos los funcionarios y profesionales de este sector, creo que el sector mismo va a ir evolucionando y además se va convirtiendo en un referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Y ya lo está haciendo. Yo cuento que ya lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Quiero finalizar esta entrevista con usted, que más que una entrevista es una conversación, que le agradezco que haya aceptado nuestra invitación, y va a ser con dos temas importantes. Una, retomando el tema de gobierno, y quiero conocer su postura de la última reunión que tuvo en Cartagena el presidente Gustavo Petro y parte de su gobierno con los denominados cacaos del empresariado en Colombia. ¿Qué opina sobre esa reunión y qué efectos se pueden dar a continuación después de ese encuentro? Yo creo que es una reunión positiva. Todo aquello que conduzca a pensar que la salida del país, que el avance del país requiere un diálogo de actores distintos y grupos y stakeholders distintos, sector público en este caso, y sector privado, es muy positivo. Siempre será positivo que no nos quedemos en la orilla del puente, sino que recorramos el puente y descubramos que en la mitad de él, por diferentes que seamos, tenemos propósitos comunes. ¿Quién no quiere que Colombia tenga menos pobreza, menos inequidad, más desarrollo, más crecimiento, más empleo? Todos queremos lo mismo. Seguramente los medios para lograrlo son distintos, pero es solo en la mitad del puente en donde nos encontramos los distintos para construir en la diferencia con una dosis de esperanza en el futuro del país. Entonces me parece que es valioso el encuentro desde esa perspectiva. Lo que hay que hacer es multiplicarlo y que sea ese eventualmente el punto o el preludio del borrador o idea de un acuerdo nacional. Eso sería lo ideal para todos. Yo creo que sí, y creo que además hoy más que nunca se necesitan sociedades que construyan en lo distinto y que logren esa unidad en la diversidad. Eso es importante. Y la última pregunta tiene que ver con acontecimientos recientes de la política internacional. ¿Cómo ve la subida de Javier Milei en Argentina? ¿Qué efectos puede tener eso en las próximas elecciones presidenciales en Colombia y lo que está causando el efecto Bukele desde Centroamérica a gran parte de la región? A ver, yo personalmente creo que hay en América Latina, en algunos escenarios, una alta dosis de desesperanza. La verdad es que el kirchnerismo en Argentina genera una profunda desesperanza. En buena parte, la mayoría de la sociedad. Si usted revisa lo que fue la campaña electoral de Javier Milei, fue una campaña electoral muy centrada en la juventud. Y la juventud, en buena medida, fue la gran protagonista de la elección de Milei. Nada fácil. Claro. Nada fácil la gestión de Milei, porque primero llega con minoría en el Congreso. De todas maneras, llega con una mayoría que no es una mayoría absoluta, es una mayoría exigua, de todas formas, en un escenario que ha estado acostumbrado históricamente a ese modelo kirchnerismo-peronismo. Eso no se puede unificar, pero ahí hay una amalgama de cosas. Un escenario muy difícil en lo económico porque tiene una inflación escondida. Y una inflación escondida porque uno es el déficit del gobierno y otro es el déficit del Banco Central. Eso en Colombia no lo entendemos porque es que nuestro Banco Central es independiente, pero allá no lo es. Allá es un banco que le gira al gobierno sin problema. Entonces ahí hay una dosis muy complicada. La gente, por ejemplo, no entiende por qué se hace una propuesta de dolarización. Sencillamente porque el modelo de banca central en Argentina falló desde hace rato. Claro, total. Donde hay un exceso de gasto público. Entonces no es sencillo entrar en ese momento a hacer un proceso de transformación en un país, porque el riesgo de tener una dosis adicional de desesperanza, porque no hay una salida rápida, puede llevar incluso a que el experimento, llamémoslo así, falle. Pero tristemente eso lo que significa es que falla Argentina, porque Argentina no podía seguir tampoco en el mismo modelo, pero no encuentra la salida a un modelo distinto. Eso sería muy triste y puede pasar.
Y en el caso de Salvador, pues es otra realidad distinta, es una salida a una profunda desesperanza de violencia. Y creo que Bukele ha logrado entender la salida con discusiones de fondo sobre el tema de los derechos humanos, que yo creo que son pertinentes de todas maneras. Pero la verdad es que cuando usted le pregunta a la gente, pues la gente siente que la dosis de inseguridad que vivía antes ya no la vive. Y eso, créame que a la sociedad le gusta también. El problema es que eso tiene una preocupación también por temas de derechos humanos. Entonces, no hay modelo perfecto, ni salida perfecta. Hay que tratar de encontrar, por eso, puentes entre los distintos. A mí no me gusta cuando las sociedades desde lo político o desde lo social transitan de una orilla a otra orilla y así cambian cada 4 años. Me parece que eso es el peor de los mundos para un escenario de país. Hay que, insisto, tratar de construir en lo distinto y tratar sobre todo de construir proyectos colectivos comunes. Cuando Colombia salió adelante de su fenómeno de terrorismo y de violencia, lo hizo porque independientemente de lo que pensábamos en una o en otra orilla, todos estábamos conscientes de que Colombia era una berraquera de país y que iba a salir adelante y que crecía a pesar de las dificultades en esos momentos de violencia y de terrorismo. ¿Por qué? Porque había una dosis de esperanza. Yo sí siento que se necesita enviarle una dosis de esperanza al futuro del país en donde aún los distintos en algunos temas podamos ponernos de acuerdo. Bueno, muy bien, ahí está su opinión. ¿Y eso cómo se va a afectar a Colombia? ¿Cómo lo ve para las próximas elecciones? Yo todavía no me atrevo a anticipar. Soy dudoso del éxito del gobierno de Milei por las razones que he expuesto y eso generará una dosis adicional de desesperanza. Y digamos que el otro es un caso muy atípico, pues que ya ha logrado unos resultados de popularidad muy significativos, que tiene la discusión sobre el tema de derechos humanos. Pero claro, cuando tú recuperas seguridad, pues eso tiene un impacto económico brutal, positivo. Claro. Entonces, son modelos distintos de región y a mí no me gusta y no me parece que Colombia tenga que parecerse a nadie más, sino que tiene que construir su propio modelo. Colombia es un país que se ha caracterizado en su historia por ser profundamente democrático y donde ha respetado la diferencia. Y lo que no debe cometer el error Colombia es ese modelo en donde el que está en el poder cree que todo lo que sucedió antes no sirve para nada, que todos son unos corruptos, que todo está destruido y que nada funciona. Y eso no se puede replicar desde la orilla distinta, ideológicamente hablando. Porque entonces lo que eso genera es que nunca construyes políticas de Estado de largo plazo. Eso es cierto, y lo que no podemos esperar es que en unas próximas elecciones tengamos que elegir entre el desespero o la desesperanza, utilizando palabras suyas en este aspecto. Doctor José Manuel, gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí en Conexiones Colcov, dar a conocer su punto de vista sobre la economía nacional y sobre estos aspectos internacionales y qué viene para el 2024, que aunque usted lo ha dicho, es retador. Sé que entre todos podemos seguir generando una buena confianza para el país, para seguir trabajando por este país y le aseguro que eso es lo que está haciendo todos los asociados de Colcov para seguir creyendo en Colombia y sacar adelante este país. Muchas gracias, Sergio, y gracias a Colcov por la invitación, a Gloria que me invitó muy generosamente y a ti también y a todos los afiliados de Colcov, desearles lo mejor y la mejor de las suertes en lo que viene a continuación y que sigan demostrando ese profesionalismo y compromiso de calidad y de servicio que hoy en día tienen. Muy bien, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, 10.000 gracias por estar aquí con nosotros. En el 2024 estaremos con invitados de la misma talla del doctor José Manuel, hablando sobre la situación económica de nuestro país y, por supuesto, hablando de todos los acontecimientos que se vienen desarrollando a través de Colcov para el mejoramiento de las empresas que se dedican a la cobranza y al BPO en nuestro país. A todos ustedes, gracias, no se les olvide activar la campana, seguirnos en nuestras redes sociales para estar muy atentos de todo el contenido que estamos generando para todos ustedes. Hasta pronto. Un podcast de Colcov.